¿Qué harías si tu vida dependiera de sobrevivir entre monstruos? Desde las cárceles más duras para mujeres, hasta los sobrevivientes a sus propias ejecuciones. Hoy te revelamos algunas de las historias más aterradoras de lo que realmente sucede tras las rejas. Y no todo es lo que parece. Centro Médico Federal Carswell. La mayoría de la gente ha oído hablar de ADX Florence, la famosa prisión de máxima seguridad de Estados Unidos que alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país. Las reclusas como el Chapo, cuya fuga podría suponer una grave amenaza para la seguridad nacional, se mantienen bajo el control más estricto. Pero ¿qué pasa con la prisión de mujeres más peligrosa de Estados Unidos? Ese título pertenece al Centro Médico Federal Carswell, situado en Fort Worth, Texas. Aquí se alojan mujeres clasificadas como de gestión especial, a menudo debido a su historial de violencia o intentos de fuga. Carswell ha estado en el centro de atención de los medios por su historial de abusos a reclusos a manos del personal penitenciario, incidentes que han empañado aún más su reputación. Los reclusos de alto perfil solo han contribuido a la notoriedad de la prisión. Una de esas reclusas fue Lisa Marie Montgomery, quien cometió un crimen horrible al matar a una mujer embarazada y extraer al feto de su útero. Fue la última mujer ejecutada bajo una sentencia de muerte federal el 13 de enero de 2021. Otra reclusa es Kristen Gilbert, una ex enfermera condenada en 2001 por asesinar a 4 pacientes inyectándoles dosis letales de epinefrina. Sus crímenes fueron una traición impactante a la confianza en la profesión médica. Además, Carswell una vez retuvo a Emma Coronel Aispuro, la esposa del infame capo de la droga El Chapo. Centro de Adaptación Social para Mujeres de Tamara. Ubicado a solo 29 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital de Honduras, el Centro de Adaptación Social para Mujeres de Tamara es una prisión conocida por su violencia y hacinamiento. Originalmente construida para albergar a 400 reclusas, la prisión ahora alberga entre 800 y 900 mujeres en su interior. Los conflictos violentos entre pandillas rivales como la pandilla de la calle 18 y la MS-13 han hecho que la vida en el interior sea una batalla diaria por la supervivencia. El 20 de junio de 2023, la violencia alcanzó un clímax horroroso cuando los miembros de la pandilla de la calle 18 lanzaron un ataque brutal contra otras reclusas, matando al menos a 46 mujeres. Según sus familias, las víctimas habían estado recibiendo amenazas de muerte durante semanas, pero los pandilleros de alguna manera se las arreglaron para contrabandear armas prohibidas, incluso trayendo candados para atrapar a sus objetivos dentro de las celdas con la intención de quemarlos vivos. El incendio resultante dejó las paredes carbonizadas y las camas retorcidas en montones de metal. Entre el alijo de armas ilegales descubierto después, había 18 pistolas, un rifle de asalto, 2 metralletas y 2 granadas. 26 mujeres murieron quemadas y el resto recibió disparos o puñaladas. Otras 7 resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital de la capital. La tragedia superó un incidente de 2017 en Guatemala, donde un incendio en un centro de detención de niñas se cobró la vida de 41 mujeres jóvenes que protestaban contra el abuso y el maltrato dentro de la instalación superpoblada. Honduras había vivido previamente su peor desastre penitenciario en 2012, cuando un incendio en la penitenciaría de Comayagua se cobró la vida de 361 reclusas. Prisión Central de Parapanagrahara. Situada en el estado indio de Karnataka, la Prisión Central de Parapanagrahara es la instalación penitenciaria más grande de la zona. Aunque diseñada para albergar a 200 reclusas, la prisión ahora lucha contra el hacinamiento extremo, albergando a una abrumadora cantidad de 400 personas. Esta enorme población ha dado lugar a condiciones de vida hacinadas, en las que 8 o 9 reclusos suelen verse obligados a compartir una sola celda. La prisión encierra tanto a presos hombres como mujeres, y un escándalo reciente destapó una práctica preocupante. Las investigaciones
revelaron que algunos guardias corruptos estaban involucrados en el vergonzoso acto de vender reclusas a prisioneros masculinos a cambio de sobornos. Inicialmente, los funcionarios negaron las acusaciones, pero una investigación posterior reveló la verdad. Las prisioneras estaban siendo obligadas a trabajar turnos de noche en la cocina, lo que creaba una oportunidad para que los guardias facilitaran estas actividades ilícitas sin ser detectadas. En respuesta a los hallazgos, varios guardias de la prisión fueron removidos de sus puestos, lo que trajo cierta responsabilidad a una situación profundamente preocupante. El espantoso asesino de la familia de Johnny Frank Garrett. La vida y la trágica muerte de Johnny Frank Garrett continúan siendo objeto de intenso debate y especulación, envueltas en un velo de misterio que persiste hasta el día de hoy. Nacido en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1963, Garrett se convertiría en una figura controversial en la historia criminal de Texas. Su notoriedad surgió a raíz del brutal asesinato de la hermana Tadia Benz, una devota monja católica que servía en la comunidad de Amarillo, Texas. En 1981, cuando apenas contaba con 17 años de edad, Garrett fue señalado como el responsable de un crimen particularmente atroz que conmocionó a la comunidad local: la violación y posterior asesinato de la hermana Tadea, una religiosa de 76 años que había dedicado su vida al servicio de los demás. La proximidad geográfica jugó un papel crucial en la investigación, ya que el crimen tuvo lugar en la Convención de San Francisco, establecimiento que se encontraba prácticamente frente a la residencia de Garrett, un detalle que inmediatamente captó la atención de los investigadores y aumentó las sospechas sobre su participación. Tras su arresto, los acontecimientos se desarrollaron con una rapidez que algunos considerarían precipitada, culminando en una pronta condena. El proceso judicial que siguió fue extenso y complejo, y a pesar de recibir inicialmente un indulto temporal, Garrett fue finalmente sentenciado a la pena capital. El caso tomó un giro dramático en 1992 cuando, incluso después de una intervención directa del Papa Juan Pablo II solicitando clemencia, la sentencia de muerte fue ratificada. La controversia en torno al caso se intensificó considerablemente cuando surgieron alegatos sobre la posible inocencia de Garrett y se presentaron evidencias de que podría sufrir de un trastorno de personalidad múltiple, consecuencia de un traumático historial de abuso infantil. Sus defensores argumentaron fervientemente que la condena se sustentaba en evidencia poco concluyente y procedimientos legales cuestionables. El desenlace llegó el 11 de febrero de 1992, cuando Johnny Frank Garrett, con apenas 28 años, fue ejecutado mediante inyección letal. En sus últimas horas, eligió como última comida un simple helado, un detalle que algunos interpretaron como un reflejo de su juventud truncada. Si bien los registros oficiales sostienen que Garrett no realizó una declaración final, existen testimonios que aseguran que sus últimas palabras fueron: «Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besar mi siempre amado trasero». Una declaración que combina gratitud hacia sus seres queridos con un último acto de desafío hacia el sistema que lo condenó. El legado del caso Garrett persiste como un testimonio inquietante de las complejidades inherentes al sistema de justicia penal y sus potenciales deficiencias. Décadas después de su ejecución, continúan surgiendo voces que defienden su inocencia y cuestionan la validez de su condena. La historia ha captado la atención de cineastas y documentalistas, quienes han explorado exhaustivamente los detalles del caso a través de diversas producciones audiovisuales, manteniendo vivo el debate sobre si la justicia fue verdaderamente servida o si el caso de Garrett representa uno de los errores más trágicos en la historia del sistema judicial estadounidense. Jeffrey David Matthews. El viaje de Jeffrey David Matthews al corredor de la muerte comenzó con un crimen trágico y brutal que sacudió los cimientos de su comunidad hasta sus raíces más profundas. Nacido el 28 de septiembre de 1972 en un entorno aparentemente normal, Matthews se vería posteriormente involucrado en uno de los asesinatos más espantosos que la región había presenciado. El fatídico 27 de enero de 1994, junto con su cómplice Tracy Dyer,
Matthews ejecutó un plan que cambiaría irrevocablemente múltiples vidas. La pareja había trazado meticulosamente un esquema para robar a Otis Earl Short, el anciano tío abuelo de Matthews, en lo que inicialmente pretendía ser un simple robo doméstico. Sin embargo, la situación tomó un giro mortífero cuando Matthews, empuñando una pistola calibre 45, disparó deliberadamente a Otis en la cabeza. La violencia escaló cuando Dyer, en un acto de brutalidad paralela, atacó salvajemente a la esposa de Otis, Minnie, infligiéndole graves heridas al cortarle la garganta. Después de saquear la residencia, llevándose consigo una cantidad sustancial de dinero y un arsenal de armas de fuego, los perpetradores abandonaron la escena del crimen, dejando tras de sí un rastro de devastación. Otis yacía sin vida y Minnie gravemente herida, aunque posteriormente fallecería por causas naturales no relacionadas con el ataque. La investigación posterior reveló una red de evidencia incriminatoria que rápidamente señaló a Matthews como el autor del crimen. Los investigadores descubrieron el arma homicida enterrada en las proximidades de su residencia, junto con medicamentos recetados sustraídos de la escena del crimen que fueron encontrados en su posesión. A pesar de que Dyer, quien inicialmente recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, posteriormente se retractó de su testimonio alegando la inocencia de Matthews, el peso de la evidencia acumulada ya había sellado el destino legal de Matthews. A lo largo de los años siguientes, el caso de Matthews atravesó un laberinto de apelaciones legales, cada una más desesperada que la anterior, pero el veredicto final permaneció inmutable. Finalmente, Matthews enfrentó su destino en la penitenciaría estatal de Oklahoma, donde fue ejecutado mediante inyección letal a la edad de 38 años. En sus momentos finales, mostró una compostura sorprendente, expresando gratitud hacia su familia por su inquebrantable apoyo, e incluso mantuvo su sentido del humor hasta el final, bromeando irónicamente sobre la ausencia de una llamada de último minuto del gobernador. Sus últimas palabras, una peculiar mezcla de humor negro y sincera gratitud, proporcionaron una última ventana hacia la compleja personalidad de un hombre enfrentando su propia mortalidad. El caso de Matthews, como tantos otros en el corredor de la muerte, continúa generando profundas reflexiones sobre la naturaleza del sistema de justicia penal, la efectividad real de los procesos de apelación y las complejas cuestiones éticas y morales que rodean la aplicación de la pena capital en la sociedad moderna. Aileen Wuornos. El nombre de Aileen Wuornos está ligado para siempre a una de las oleadas de crímenes más inquietantes de la historia de Estados Unidos. Nacida en 1956, Wuornos se hizo famosa por su brutal serie de asesinatos que ocurrieron a lo largo de las carreteras de Florida entre 1989 y 1990. Como una de las pocas asesinas en serie femeninas, su caso fue único y horroroso. Wuornos mató a 7 hombres, todos ellos clientes que conoció mientras trabajaba como prostituta. Cada víctima, de entre 40 y 65 años, recibió disparos y fue robada. Wuornos afirmó que estos hombres la habían agredido y que, en su opinión, los asesinatos fueron actos de legítima defensa. Su primera víctima, Richard Mallory, encontró su fin en noviembre de 1989. Wuornos insistió en que Mallory la había violado, lo que provocó su muerte. Este patrón continuó con otras víctimas, entre ellas David Spears, Charles Carscoden y Troy Burris. Los horripilantes detalles de cada asesinato no hicieron más que aumentar su notoriedad. Finalmente, fue capturada después de que un testigo proporcionara descripciones de ella y de su cómplice, Tyria Moore. La huella dactilar de Wuornos se encontró en un recibo de una casa de empeños que la conectaba con la escena del crimen. Después de ser arrestada, Wuornos confesó los asesinatos, presentándolos como actos necesarios para protegerse. Su juicio estuvo lleno de drama, y los expertos en salud mental le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad. A pesar de estas afirmaciones, Wuornos fue declarada culpable y condenada a muerte. Durante más de una década, languideció en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida.
Su comportamiento se volvió cada vez más errático y afirmó que habían manipulado su comida en un intento de llevarla al suicidio. El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron escalofriantes. Sí, solo quiero decir que estoy navegando con la roca y que volveré. Como el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio. Como la película, con su gran nave nodriza y todo, volveré. Estas palabras insinuaban una creencia en la reencarnación o en una vida después de la muerte, añadiendo otra capa de misterio a su problemático legado. Aileen Wuornos sigue siendo una de las figuras más infames de la historia criminal. Su historia plantea preguntas incómodas sobre la intersección del trauma, el crimen y la justicia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Wenceslao Mogel. Ejecuciones en el corredor de la muerte. Sobreviviendo a la ejecución contra todo pronóstico, Wenceslao Mogel Herrera nació el 1 de noviembre de 1896 en Mérida, Yucatán, México. Se convirtió en soldado y luchó junto al legendario revolucionario Pancho Villa durante la Revolución Mexicana, que duró entre 1910 y 1920. Después de la derrota de Villa en 1915 a manos de los federales, los revolucionarios que permanecieron leales a él fueron rápidamente perseguidos y ejecutados por las fuerzas constitucionalistas. El 18 de marzo de 1915, Mogel fue capturado. En ese momento, tenía solo 25 años y fue inmediatamente tildado de traidor y condenado a muerte por el coronel Ortiz. La ejecución estaba programada para tener lugar el mismo día sin juicio, una práctica común para los federales durante la Revolución. El método de ejecución fue un pelotón de fusilamiento, una forma estándar de ejecución en ese momento. Mogel fue colocado frente a un escuadrón de 10 soldados, 9 de los cuales dispararon contra él simultáneamente, apuntando a sus órganos vitales. El 10º soldado que estaba listo fue asignado a la tarea de dar el golpe de gracia, un tiro fatal para asegurar su muerte. A pesar de haber recibido varios disparos, Mogel sobrevivió milagrosamente, haciéndose el muerto con la esperanza de engañar a sus verdugos. Después de que los federales lo dieran por muerto, Mogel logró alejarse a rastras del lugar, recorriendo 3 cuadras hasta la iglesia de Santiago Apóstol, donde fue descubierto con vida y llevado a un lugar seguro. Algunos relatos sugieren que Mogel fue encontrado inconsciente entre los cadáveres de sus compañeros, pero sobrevivió lo suficiente para recuperar la salud. Su milagrosa supervivencia le valió el apodo de El Fusillado, lo que significa que el disparo que recibió en el impactante evento llevó a Mogel a convertirse en un símbolo de supervivencia contra todo pronóstico. A pesar de estar desfigurado por las heridas, siguió llevando una vida relativamente normal, apareciendo en el famoso programa de radio Ripley's Believe It or Not en 1937. Mogel también se convirtió en el tema de una canción de la banda británica Chumbawamba, que inmortalizó su increíble historia. Vivió una vida plena y falleció el 29 de julio de 1976, a la edad de 79 años, tras haber desafiado a la muerte no una sino varias veces durante su vida. William Duell, el niño que desafió la horca. La historia de William Duell es una que podría haber salido directamente de un dramático cuento inglés antiguo de supervivencia y destino. Nacido en 1723, Duell tenía solo 17 años cuando se vio involucrado en los horribles eventos que llevaron a su sentencia de muerte. En septiembre de 1740, Sarah Griffin, una joven de la zona rural de Worcestershire, viajaba de regreso a casa desde Londres debido a su salud en declive. Durante su viaje, conoció a Duell, quien le ofreció refugio para pasar la noche en su granero en Acton. Una vez que se instaló, Duell salió y se jactó ante otros 5 hombres sobre la mujer solitaria que se alojaba con él. Este trágico alarde llevó a los hombres a atacar a Sarah Griffin. Sarah intentó defenderse desesperadamente, alegando que tenía una enfermedad para protegerse de los atacantes, pero no le hicieron caso a sus gritos. Los hombres la atacaron repetidamente, golpeándola
severamente y robándola antes de dejarla morir. Ella falleció al día siguiente mientras recibía atención médica de un cirujano local. Dule fue culpado por el crimen porque había expuesto a Sarah a los atacantes, y aunque todavía era menor de edad, fue sentenciado a muerte en la horca. El 24 de noviembre de 1740, William Duell fue ahorcado en Tyburn junto con otras 4 personas. Estuvo colgado durante unos horribles 20 minutos antes de que su cuerpo fuera cortado y enviado al quirófano de anatomía de la Worshipful Company of Barbers and Surgeons para su disección. Pero justo cuando lo preparaban para la disección, uno de los asistentes notó algo extraordinario. Doyle había comenzado a respirar, su respiración se hizo más fuerte y comenzó a recuperar la conciencia. Sorprendentemente, se sentó sin ayuda. Resultó que Doyle había sufrido un delirio febril durante su juicio y ejecución, lo que pudo haber mantenido su cuerpo en un estado de animación suspendida, salvándole la vida. El descubrimiento de que había sobrevivido causó sensación pública. Duell fue devuelto rápidamente a prisión y, tras ser interrogado, no pudo recordar los acontecimientos que rodearon su ejecución. Las autoridades quedaron atónitas y la opinión pública cambió rápidamente, y muchos creyeron que se le había dado una segunda oportunidad en la vida. El descubrimiento de su supervivencia causó sensación pública. Duell fue devuelto rápidamente a prisión y, tras ser interrogado, no recordaba los hechos que rodearon su ejecución. Las autoridades se quedaron atónitas y la opinión pública cambió rápidamente, pues muchos creyeron que se le había dado una segunda oportunidad en la vida. Como resultado, su sentencia fue revocada y fue exiliado a Boston, Massachusetts, donde pasó el resto de su vida. Vivió hasta una edad avanzada y falleció a los 80 años. Su supervivencia en la horca formará parte para siempre de su extraordinaria historia. El Centro Correccional de Mujeres Silverwater. Ubicado en Silverwater, justo al oeste de Sídney, Nueva Gales del Sur, el complejo correccional Silverwater es una prisión de máxima seguridad conocida por ser una de las instalaciones para mujeres más duras de Australia. La violencia dentro de la prisión es un hecho cotidiano y un asombroso 90% de las reclusas luchan contra la adicción a las drogas. Silverwater es tristemente célebre por albergar a algunas de las prisioneras más escalofriantes del país. Quizás su reclusa más notoria fue Alice Lynn Chamberlain. Creighton Chamberlain fue condenada injustamente por el asesinato de su hija de 9 semanas, un caso que conmocionó a la nación. Durante todo el juicio, insistió en que un dingo había sacado a su bebé de una tienda de campaña durante un viaje de acampada, pero sus súplicas fueron ignoradas inicialmente. En 1982 fue condenada a cadena perpetua. Sin embargo, después de una larga batalla legal, una investigación final en 2012 confirmó su historia. Su hija había sido efectivamente asesinada por un dingo. Chamberlain fue puesta en libertad, pero el caso sigue siendo uno de los errores judiciales más infames de Australia. Prisión de la Mesa. La prisión de la Mesa, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, es famosa por sus reclusas duras, sus duras condiciones y sus brotes de violencia. La prisión se volvió particularmente notoria en 2008 cuando se vio sumida en el caos por 2 disturbios mortales que ocurrieron con pocos días de diferencia. El primer disturbio estalló el 13 de septiembre, provocado por la indignación de los reclusos por la muerte de un compañero de prisión. Estos disturbios dejaron 3 reclusas muertas. Apenas unos días después, estalló otro motín en la prisión que se saldó con la muerte de 19 reclusas más. Según se informa, la segunda ola de violencia se desencadenó cuando se negó agua a las reclusas como castigo por el disturbio inicial. La prisión se sumió en el caos durante este período, lo que la convirtió en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres encarceladas. Sin embargo, en medio de la violencia y el desorden, la prisión de la Mesa también es conocida por ser un faro de esperanza. La hermana Antonia Brenner, una monja católica conocida cariñosamente como la Mama o el Ángel de la Prisión, eligió vivir dentro de la prisión durante más de 3 décadas. Dedicó su vida a cuidar a las reclusas. A menudo se la veía cocinando comidas y
y brindando consuelo a las mujeres, ofreciendo una visión poco común de humanidad en un entorno por lo demás brutal. Prisión de mujeres de Heilongjiang. Situada en la provincia de Heilongjiang, en el norte de China, se encuentra la prisión de mujeres de Heilongjiang, una instalación famosa por su estricto trato a las reclusas. Recientemente, la prisión ha recibido una gran atención de los medios de comunicación después de que una mujer china compartiera públicamente su terrible experiencia de haber sufrido graves abusos y torturas durante casi 3 años. Reveló que su sufrimiento se debía a sus creencias religiosas y que el personal de la prisión intentó sin descanso obligarla a renunciar a su fe. La mujer contó que los guardias y las demás reclusas la esposaban con regularidad, la mantenían en régimen de aislamiento y la sometían a palizas. Su historia también arrojó luz sobre acusaciones más oscuras sobre la prisión. Se informó de que los funcionarios estaban tan decididos a quebrantar su espíritu que recurrieron a todos los medios necesarios para lograr su objetivo. Para empeorar las cosas, la prisión ha enfrentado acusaciones inquietantes de sustracción ilegal de órganos. Los presos han afirmado que les extrajeron sangre a la fuerza sin su consentimiento, lo que ha provocado una investigación más amplia sobre las actividades de la instalación. Esta impactante revelación es solo otro ejemplo de las brutales condiciones que soportan los presos tras estos muros. Patrick Brian Knight. El nombre de Patrick Brian Knight está asociado con un brutal doble asesinato que conmocionó a la comunidad de Amarillo, Texas, en 1997. Nacido en 1968, la vida de Knight dio un giro oscuro cuando él, junto con su cómplice Robert Bradfield, cometió un crimen impensable el 27 de agosto de 1991. Las víctimas fueron Walter y Marianne Werner, una pareja de unos 50 años que fueron secuestrados de su casa. Knight y Bradfield encerraron a los Werner en su sótano y les exigieron dinero antes de llevarlos a un lugar remoto en el campo. Allí, la pareja fue obligada a arrodillarse ante Knight, quien fríamente les disparó a ambos en la nuca. El asesinato fue un acto de violencia impactante y Knight no mostró remordimiento mientras regresaba a su remolque y dormía. Después de matar a los Werner, la investigación rápidamente desenredó los detalles del crimen, lo que llevó a la confesión de Knight. Llevó a las autoridades a los cuerpos de las víctimas y Bradfield fue sentenciado posteriormente a 2 cadenas perpetuas por su papel en los asesinatos. A pesar de su culpa, Knight parecía desconectado de la realidad de sus acciones mientras esperaba su ejecución. El 26 de junio de 2007, Knight fue ejecutado por inyección letal a la edad de 39 años. Justo antes de su ejecución, hizo una declaración final inquietante. Dije que iba a contar un chiste. La muerte me ha liberado. Ese es el chiste más grande. Me lo merezco. Sus palabras fueron seguidas por una extraña afirmación. No soy Patrick Brian Knight y no pueden detener esta ejecución ahora. A medida que se acercaban sus últimos momentos, Knight parecía luchar con sus emociones. Sin embargo, sus palabras tenían menos que ver con la búsqueda de la redención y más con enfrentar su destino inevitable. Su ejecución marcó el final de un capítulo doloroso para la familia Werner, trayendo una sensación de cierre a una comunidad que había sido atormentada por sus crímenes. James Edward Smith. La vida de James Edward Smith dio un giro oscuro y retorcido que finalmente condujo a un crimen impactante y una última petición aún más extraña antes de su ejecución. Nacido en Kentucky en 1952, el viaje criminal de Smith comenzó en marzo de 1983, cuando, armado y enmascarado, entró en la Union Life Insurance Company en Texas, con la intención de robar. Dentro, se enfrentó a Deborah Renee Wilson, que estaba en el mostrador contando dinero, y le exigió que le entregara el efectivo. Cuando Wilson buscó refugio detrás de un archivador, Smith se agitó más. Larry Don Rojas, el gerente del distrito, se acercó a la ventanilla para cumplir con la orden, pero Smith le ordenó que volviera a la ventanilla. Sin previo aviso, Smith le disparó a Rojas en el pecho, matándolo instantáneamente.
Después del asesinato, Smith huyó, pero pronto fue detenido después de que un grupo de oficinistas y transeúntes lograran atraparlo en un estacionamiento cercano. El dinero robado fue recuperado, lo que llevó al arresto de Smith y a los cargos de asesinato posteriores. Su juicio estuvo marcado por un comportamiento extraño, incluido un intento de fuga de la sala del tribunal. En 1984 fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Durante el proceso de apelación, la madre de Smith argumentó que era mentalmente incompetente, lo que retrasó temporalmente su ejecución. Sin embargo, en un giro inquietante, Smith, a pesar de sus afirmaciones de inocencia, expresó un fuerte deseo de morir. El 26 de junio de 1990, Smith fue ejecutado por inyección letal. En su declaración final, proclamó su inocencia, pero rechazó cualquier otra ayuda legal y expresó su disposición a morir. Sus últimas palabras hicieron referencia a la creencia Hare Krishna e hicieron alusión a su viaje espiritual, que incluía prácticas de vudú y magia negra. La ejecución de Smith se llevó a cabo a pesar de las pruebas de que su caso debería haber sido revisado por la Corte Suprema, lo que marca su historia como una de las más extrañas y enigmáticas de la historia criminal estadounidense. Una historia de supervivencia de Anne Green, una sirvienta en la Inglaterra del siglo XVII, se convirtió en el centro de una extraña historia que todavía fascina a los historiadores de hoy. Nacida en 1628 en Steeple Barton, Oxfordshire, Green trabajó como criada en la casa de Sir Thomas Reed. Su vida dio un giro oscuro cuando, a los 22 años, se quedó embarazada del nieto de Sir Thomas, Geoffrey Reed. Green afirmó que fue seducida y que no se dio cuenta del embarazo hasta que tuvo un aborto espontáneo a las 17 semanas. Presa del pánico, intentó ocultar los restos del feto, pero fue descubierta y acusada de infanicidio. A pesar de una defensa que sugería que no había causado daño intencional, Green fue condenada en virtud de la ley inglesa de 1624, que presumía que cualquier mujer que ocultara la muerte de un niño lo había asesinado. Su ejecución se fijó para el 14 de diciembre de 1650, cuando fue ahorcada en el castillo de Oxford. Sus amigos tiraron de sus piernas para acelerar su muerte, mientras que un soldado la golpeó con su mosquete para intentar acelerar el proceso. Después de estar colgada durante más de media hora, Green fue dada por muerta y enviada a la Universidad de Oxford para que le hicieran una autopsia. Sin embargo, cuando los médicos examinaron su cuerpo, descubrieron un pulso débil y signos de vida. Los médicos revivieron rápidamente a Green y tras 12 o 14 horas recuperó la conciencia por completo. En un giro sorprendente, fue indultada después de 30 días y se le permitió salir de prisión. Más tarde, Green vivió una vida plena, se casó, tuvo hijos y falleció en 1659. Su increíble supervivencia de la horca se convirtió en un símbolo de la imprevisibilidad de la vida. Willie Francis, el adolescente que sobrevivió a la silla eléctrica, Willie Francis, un joven de 17 años de Luisiana, se hizo conocido como el adolescente negro que fue ejecutado 2 veces debido a un intento de ejecución fallido que lo dejó con vida. En 1946, Francis fue arrestado por el asesinato de Andrew Thomas, un farmacéutico. Pero su caso estuvo plagado de problemas. Muchos creen que Francis fue acusado injustamente, ya que las pruebas en su contra eran circunstanciales y las autoridades supuestamente le arrancaron una confesión. A pesar de estos defectos, Francis fue declarado culpable y condenado a muerte. El 3 de mayo de 1946, Francis fue llevado a la silla eléctrica conocida como Gruesome Gertie para su ejecución. Sin embargo, un guardia de la prisión borracho había colocado la silla incorrectamente y la corriente resultante no mató a Francis. Los testigos informaron que Francis gritó de agonía cuando la electricidad lo atravesó, pero no murió. En cambio, quedó con el pelo cortado y el cuerpo gravemente dañado, pero sobrevivió a la ejecución. El caso de Francis fue llevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero su apelación para una nueva ejecución fue rechazada. Y a pesar de las protecciones constitucionales contra el doble enjuiciamiento,
el tribunal permitió que el Estado volviera a juzgar la ejecución. Menos de un año después, el 9 de mayo de 1947, Francis fue atado a la silla eléctrica una vez más. Esta vez, la ejecución se desarrolló según lo planeado y fue declarado muerto a las 12:10 p.m. La trágica historia de Willie Francis resalta los inquietantes defectos del sistema de justicia penal y sigue siendo un duro recordatorio de los aspectos inhumanos de la pena capital. Prisión de Changi. La prisión de Changi, ubicada en Singapur, es una de las instituciones penitenciarias más infames del sudeste asiático, conocida no solo por su tamaño, sino también por su compleja historia. Originalmente construida en 1936 por las autoridades coloniales británicas, la prisión fue diseñada para albergar al creciente número de reclusos en la ciudad-estado en rápida expansión. Aunque estaba destinada a albergar a 600 prisioneros, la notoriedad de Changi se disparó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en un campo de prisioneros de guerra para los soldados aliados capturados por los japoneses. En las décadas posteriores a la guerra, la prisión de Changi siguió siendo importante. Mientras Singapur luchaba por la independencia, muchos prisioneros políticos fueron recluidos allí por sus actividades anticoloniales y nacionalistas. Durante los años 50 y 60, después de que Singapur logró la independencia, Changi siguió desempeñando un papel central en el desarrollo del país. Los prisioneros a menudo eran utilizados en industrias como la agricultura y la construcción, ayudando a construir la nación. Hoy en día, Changi sigue en funcionamiento y se ha ganado la reputación de ser una de las prisiones más duras, especialmente para las mujeres. Rikers Island. Se alza sobre el río Este entre el Bronx y el aeropuerto LaGuardia. Se encuentra Rikers Island, un extenso centro penitenciario famoso por su ambiente duro y violento. Con aproximadamente 10 reclusas alojadas diariamente, se considera ampliamente como uno de los peores lugares para las mujeres encarceladas. Rikers tiene una larga y problemática historia marcada por la violencia, el maltrato a los reclusos y el abuso generalizado. A lo largo de los años, el escrutinio de los medios de comunicación y de la justicia ha expuesto innumerables incidentes de brutalidad dentro de sus muros, e incluso los miembros del personal no han sido inmunes, sufriendo frecuentes agresiones por parte de los reclusos. En mayo de 2013, la isla de Rikers fue nombrada una de las 10 instalaciones más violentas de los Estados Unidos. Las condiciones de las reclusas son particularmente espantosas, ya que enfrentan un acceso inadecuado a la atención menstrual básica. Peor aún, muchas ex-reclusas han denunciado reiteradas agresiones sexuales cometidas por funcionarios penitenciarios masculinos, mientras que incluso las visitantes mujeres han denunciado malos tratos durante los registros de entrada y algunas afirman que las tocaron de forma inapropiada. Los horrores de Rikers han provocado una protesta pública en busca de reformas y en octubre de 2019, el Consejo de la Ciudad de Nueva York votó a favor de cerrar la famosa prisión para 2026. Esta decisión ofrece un rayo de esperanza a los miles de personas que han sufrido tras sus puertas. Campo de concentración de Kachian. Seamos sinceros, un campo de prisioneros de Corea del Norte nunca va a ser menos que horrible. Campo de concentración de Kachian. Escondido detrás de una pequeña colina al este del centro de la ciudad, se encuentra una de las instalaciones penitenciarias más grandes del país. Con una extensión de casi 300 metros de largo, está fortificado por imponentes muros coronados por amenazantes alambres de púas. En el interior, el campo alberga tanto a prisioneros políticos como a un pequeño número de delincuentes comunes. Pero el duro trato no discrimina. El campo es tristemente célebre por sus brutales castigos y sus implacables condiciones. Los prisioneros son obligados a trabajar en las fábricas del campo durante 18 horas al día. Aquellos que no pueden seguir el ritmo castigador reciben palizas severas. El entorno de trabajo es tan peligroso como agotador. Los accidentes son frecuentes y muchos prisioneros quedan heridos o discapacitados permanentemente tanto por el trabajo como por la tortura que sufren. Cuando finalmente llega la hora de descansar,
Los prisioneros son hacinados en habitaciones diminutas y llenas de pulgas, con 80 a 90 reclusos hacinados en apenas 30 metros cuadrados de espacio. Y si eso te parece malo, la situación de los baños es aún peor. Con acceso ocasional a un solo baño compartido por 300 personas, es una pesadilla de higiene y saneamiento. Las duchas son un lujo poco común, disponibles solo una vez cada pocos meses. En cuanto a la comida, los reclusos reciben alrededor de 100 gramos de maíz partido 3 veces al día, acompañados de una sopa aguada y salada. Romper cualquier regla conduce a recortes aún mayores en las raciones. Una valiente superviviente reveló la magnitud de los horrores, incluido cómo los prisioneros recurrieron a matar ratas para sobrevivir. Hay celdas de castigo donde los prisioneros son encerrados durante días. Cuando son liberados, muchos ni siquiera pueden caminar y algunos mueren por la tortura que sufren. Las palizas, los azotes y las ejecuciones públicas regulares son una parte sombría de la vida diaria en el campo Dot. No es de extrañar que sobrevivir a este lugar infernal sea algo poco común. Una mujer que logró aguantar 2 años allí reveló que alrededor del 20% de los reclusos nunca lograron salir con vida. Victor Fager. La vida de Victor Harry Fager tomó un giro sombrío y perturbador que culminó en un asesinato atroz y lo convirtió en una figura significativa en los anales de la pena capital estadounidense. Nacido en 1935, Fager atravesó una existencia turbulenta marcada por problemas constantes que eventualmente lo condujo a Dubuque, Iowa, durante el verano de 1960. En esta ciudad, estableció su residencia temporal en una modesta pensión, lugar desde donde comenzaría a tejer su red de engaños y actividades criminales. Con meticulosa premeditación, Fager desarrolló un esquema siniestro que involucraba contactar a diversos médicos de la región, fingiendo necesitar asistencia médica urgente. Esta estrategia culminó en el fatídico encuentro con el doctor Edward Bartels. Mediante un elaborado engaño, Fager atrajo al médico con la falsa premisa de una paciente que requería atención inmediata. Lo que siguió fue un acto de violencia calculada. Condujo al doctor Bartels hasta una ubicación aislada donde, sin contemplación alguna, le dio directamente a la cabeza, terminando instantáneamente con su vida. La fuga de Fager llegó a su fin en Birmingham, Alabama, cuando cometió el error de intentar vender el vehículo de su víctima. Durante la investigación subsiguiente, las autoridades desentrañaron el verdadero motivo detrás del asesinato: la búsqueda desesperada de sustancias controladas. En un intento por desviar la atención, Fager fabricó una elaborada historia sobre un supuesto cómplice, un adicto procedente de Chicago, a quien señaló como el verdadero perpetrador. Sin embargo, esta narrativa se desmoronó rápidamente ante la ausencia total de evidencia que la respaldara. Tras ser encontrado culpable del asesinato, Fager fue sentenciado a la pena capital. Su equipo de defensa, respaldado por el gobernador de Iowa, Harold Hughes, emprendió una campaña exhaustiva por la clemencia, llegando incluso a apelar directamente al presidente John F. Kennedy para la conmutación de la sentencia. No obstante, sus esfuerzos resultaron infructuosos cuando Kennedy rechazó definitivamente la solicitud, sellando así el destino de Fager. Después de un período de reclusión en Leavenworth, Kansas, fue trasladado a la penitenciaría estatal de Iowa en Fort Madison para aguardar su ejecución. En sus últimas horas, Fager realizó una petición final que resultaría profundamente simbólica y perduraría en la memoria colectiva. Solicitó como última comida una única aceituna que aún conservara su hueso. Su explicación para esta peculiar solicitud reveló una dimensión filosófica inesperada. Expresó su esperanza de que un olivo brotara de su tumba como símbolo eterno de paz. Esta última petición, aparentemente simple pero cargada de significado, reflejaba la complejidad de sus creencias y pensamientos finales. Fager fue ejecutado en la horca el 15 de marzo de 1963. En un giro final particularmente inquietante, las autoridades descubrieron posteriormente el hueso de la aceituna en su bolsillo, un último acto de desafío, o quizás de esperanza que añadió un epílogo perturbador a su historia. William Bonin. William George Bonin,
también conocido como el asesino de la autopista, dejó una marca horrible en la historia estadounidense con su serie de asesinatos sádicos. Entre mayo de 1979 y junio de 1980, Bonin cometió al menos 21 asesinatos contra jóvenes varones, muchos de los cuales eran autoestopistas, escolares o prostitutos. Sus víctimas, que normalmente tenían entre 12 y 19 años, eran descritas como delgadas y pálidas, lo que encajaba en el patrón de la escalofriante selección de víctimas de Bonin. Una vez que secuestraba a sus víctimas, las dominaba, las torturaba y las atacaba sexualmente antes de matarlas. Su arma preferida era a menudo el estrangulamiento, utilizando las camisetas o la ropa de la propia víctima. El método de tortura de Bonin se intensificaba con cada crimen, revelando un placer creciente y horrible por causar dolor. A veces obligaba a las víctimas a beber ácido clorhídrico o las empalaba con picahielos. La brutalidad de sus crímenes parecía no tener límites. El disfrute sádico de Bonin se hizo evidente en sus descripciones de los actos. Cuando Bonin se enfrentó a su ejecución el 23 de febrero de 1996, hizo una petición inusual. Para su última comida, Bonin pidió 2 pizzas grandes, 3 pintas de helado y 3 paquetes de Coca-Cola. Esta comida extravagante llena de alimentos azucarados e indulgentes parecía casi fuera de lugar dada la gravedad de sus crímenes. Muchos lo vieron como un reflejo de la falta de remordimiento de Bonin y su incapacidad para comprender la gravedad de sus acciones. En su entrevista final, Bonin afirmó que no podía controlar su impulso de matar y negó cualquier responsabilidad por el dolor que causó. Sus últimas palabras fueron igualmente distantes, sin mostrar arrepentimiento ni reconocimiento de sus víctimas. La historia de William Bonin es un ejemplo escalofriante de un hombre desconectado del sufrimiento que causó incluso en sus momentos finales. John Babicombe Lee, el hombre que no pudo ser ahorcado. La historia de John Henry George Babicombe Lee es uno de los casos de supervivencia más inusuales en la historia criminal británica. Lee, un hombre con un pasado criminal, fue acusado de asesinar a su jefa, Emma Case, en 1884. Emma Case fue encontrada asesinada con el cráneo fracturado y la garganta cortada. Y aunque las pruebas contra Lee eran circunstanciales, fue condenado por el asesinato. La muerte de Case fue espantosa y el supuesto motivo de Lee nunca quedó del todo claro, lo que generó escepticismo sobre su culpabilidad. Durante todo el juicio, Lee mantuvo una actitud tranquila que no hizo más que aumentar las sospechas de quienes creían que podía ser inocente. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable y Lee fue condenado a muerte en la horca, un destino que pareció aceptar en silencio. El 23 de febrero de 1885, Lee fue llevado a la horca de la prisión de Exeter para ser ejecutado. Sin embargo, lo que siguió se convirtió en uno de los momentos más desconcertantes de la historia criminal. Cuando el verdugo intentó tirar de la palanca que haría caer a Lee por la trampilla, el aparato dejó de funcionar. A pesar de los repetidos intentos del equipo de ejecución por hacerla funcionar, la horca no funcionó. Con la plataforma funcionando mal, los verdugos se vieron obligados a detener el procedimiento, desconcertados por el extraño giro de los acontecimientos. No se trató de un simple fallo técnico. El mecanismo de ejecución fue un completo fracaso. Después de varios intentos más, se hizo evidente que el mecanismo de la trampilla se había roto de alguna manera, impidiendo que Lee fuera ahorcado. Las autoridades, ahora completamente desconcertadas, probaron el dispositivo de nuevo, pero funcionó mal por segunda vez. Lee, todavía de pie en la horca, fue sacado de la plataforma y devuelto a su celda. Esta extraña secuencia de eventos provocó una creencia generalizada de que era una señal de intervención divina, un giro misterioso del destino que insinuaba la inocencia de Lee. Muchos creen que el mal funcionamiento fue un acto sobrenatural, lo que sugiere que Lee podría no ser culpable del crimen por el que fue condenado. El ministro del Interior, Charles Matthew, conmutó la sentencia de muerte de Lee por cadena perpetua, citando la voluntad divina que parecía protegerlo. La milagrosa supervivencia de Lee generó un amplio interés público y su caso rápidamente se hizo famoso. Durante las siguientes 2 décadas pasó su vida entre rejas,
donde su historia continuó capturando la imaginación del público. En 1907, después de cumplir 22 años de prisión, Lee fue liberado como hombre libre, a pesar de su condena original por asesinato. Su vida dio un giro inesperado cuando comenzó a exhibirse como el hombre que sobrevivió a 3 asesinatos para ganarse la vida. Las extrañas circunstancias que rodearon su caso han seguido intrigando a la gente hasta el día de hoy. Su supervivencia, que parecía nada menos que milagrosa, planteó preguntas sobre el sistema de justicia, la posibilidad de condenas injustas y la naturaleza misma del destino. ¿Fue la huida de Lee de la MURTE una señal de inocencia o simplemente una serie de coincidencias increíbles? El misterio de las ejecuciones fallidas y su posterior liberación es una de las historias más notables y perdurables de la historia criminal británica. Sirve como recordatorio de que a veces la vida puede dar los giros más inesperados, y la línea entre la justicia y el destino a veces puede desdibujarse de las formas más inexplicables. La segunda oportunidad de vida de Alireza. En 2013, Alireza M., un iraní de 37 años, fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de contrabandear metanfetamina al país. Lo habían atrapado con 1 kilogramo de la droga y las estrictas leyes antidrogas de Irán dejaban poco margen para la indulgencia. De hecho, Irán es conocido por sus duras penas para el tráfico de drogas, siendo la pena de muerte una sentencia común para los delincuentes atrapados con grandes cantidades de narcóticos. Su caso llamó la atención cuando, el 9 de octubre de ese año, fue ejecutado en la horca en la prisión de Bognard. La ejecución en sí siguió el proceso típico. Alireza fue ahorcado y tras dejarlo morir durante 12 minutos, lo declararon muerto y lo enviaron a la morgue. Sin embargo, la historia dio un giro extraordinario al día siguiente. Mientras un trabajador preparaba su cuerpo para que lo recogieran, notó algo alarmante. Se había empezado a formar condensación debajo de la cubierta de plástico, lo que sugería que Alireza todavía estaba vivo. En un principio, se pensó que se trataba de un error o un descuido, pero tras una inspección más detallada, se confirmó que Alireza había sobrevivido de algún modo al ahorcamiento. En un giro milagroso, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde el personal médico trabajó incansablemente para reanimarlo. Horas después de un tratamiento intensivo, Alireza recuperó la conciencia. Esta asombrosa historia de supervivencia rápidamente llegó a los titulares de todo el mundo. A pesar de su supervivencia, las autoridades iraníes insistieron inicialmente en seguir adelante con la sentencia de muerte original. Argumentaron que, como Alireza todavía estaba vivo, su ejecución no se había completado y debía llevarse a cabo según la ley. Esto provocó una ola de controversia tanto a nivel nacional como internacional. Las organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, condenaron la decisión, argumentando que ejecutar a alguien que técnicamente ya había muerto y había sido revivido violaría los principios internacionales de derechos humanos. La situación llegó a un punto crítico cuando el ministro de Justicia de Irán intervino, declarando que Alireza no sería ejecutado nuevamente. Esta decisión fue recibida con alivio y aplausos por la comunidad internacional, especialmente por aquellos que abogaban por una reforma en el sistema judicial de Irán. La increíble supervivencia de Alireza, junto con la intensa presión mundial, finalmente condujo a un indulto. Se le concedió una segunda oportunidad en la vida, aunque la experiencia le dejó cicatrices físicas y emocionales. En los años siguientes, el caso de Alireza siguió siendo un poderoso recordatorio de la imprevisibilidad de la vida y la asombrosa resistencia del cuerpo humano. También puso de relieve la naturaleza a veces contradictoria del sistema judicial en países con leyes rígidas y severas. Su calvario fue un ejemplo de cómo el destino puede intervenir de manera inesperada y cómo incluso en las circunstancias más extremas, la supervivencia puede desafiar todas las probabilidades. La historia de Alireza provocó un amplio debate sobre el uso de la pena de muerte y si se deben llevar a cabo medidas tan extremas cuando existe incluso una mínima posibilidad de error. HM Prison Holloway cerró en 2016.
La prisión de Holloway fue una de las cárceles de mujeres más famosas del mundo. Como la prisión exclusiva para mujeres más grande de Europa Occidental, Holloway fue pionera por estar atendida principalmente por mujeres. Originalmente inaugurada en 1852, la prisión albergó inicialmente a reclusos tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, a medida que aumentó el número de delincuentes femeninas, la prisión finalmente se convirtió en una instalación exclusivamente femenina. Conocida por sus estrictas reglas y duras condiciones, Holloway albergó a una amplia gama de criminales notorios, desde sufragistas que luchaban por sus derechos hasta prisioneros de guerra. Una de sus reclusas más infames fue Myra Hindley, una asesina de niños que, junto con su pareja Ian Brady, fue responsable de la muerte de 5 niños en Manchester durante la década de 1960. A lo largo de los años, la reputación de Holloway se ha abierto camino en numerosas canciones, películas y programas de televisión, transformándola en una atracción turística inusual. Lamentablemente, la prisión también fue el lugar de muchos suicidios, el último de los cuales ocurrió en 2016, solo unos meses antes del cierre definitivo de la prisión. A pesar de su cierre, ha habido rumores persistentes de que Holloway podría volver a abrir sus puertas en el futuro. Queda por ver si esto sucede o no, pero muchos se preguntan si la reapertura de la prisión solo provocará más tragedias detrás de sus muros. Prisión Estatal de Metro. La prisión estatal de Metro, ubicada en Atlanta, Georgia, es donde las reclusas del estado comienzan su peor momento y rápidamente prueban por primera vez el sistema paramilitar de Georgia. Metrostate, que alguna vez fue una de las prisiones más temidas de los Estados Unidos, fue diseñada originalmente para reclusos varones, pero se convirtió en una instalación para mujeres para acomodar al creciente número de reclusas en la zona. Se dice que las condiciones eran tan sombrías que algunas reclusas intentaron suicidarse solo para escapar del tormento. Un caso notorio fue el de Lynn Turner, quien había sido condenada por envenenar a 2 de sus maridos con anticongelante. Se quitó la vida con una sobredosis de medicamentos para la presión arterial, incapaz de soportar su sentencia en la prisión. La prisión también es conocida por su intimidante corredor de la muerte, que alguna vez fue descrito como un camino al infierno por quienes caminaron por sus pasillos. Aunque la prisión estatal de Metro estuvo cerrada por algún tiempo, reabrió en 2018 y su legado de miedo continúa atormentando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para encontrarse allí. Prisión de mujeres de Tashkent. Ubicada en Uzbekistán junto a una planta química, la prisión de mujeres de Tashkent se alza como un escalofriante recordatorio del duro sistema penal del país. Dentro de esta prisión, las mujeres están sujetas a condiciones deshumanizadoras y obligadas a soportar trabajos agotadores hasta 16 horas al día. La prisión alberga a mujeres y niñas de hasta 14 años que han sido condenadas por varios delitos. Sin embargo, el trato que reciben está muy por debajo de los estándares supuestamente defendidos por las leyes de Uzbekistán. Ni siquiera las mujeres embarazadas se libran del trabajo agotador. Las mujeres embarazadas deben trabajar hasta el momento del parto para poder comprar productos básicos como alimentos y productos de higiene. Cuando llega el momento de dar a luz, las reclusas embarazadas son trasladadas a un hospital a 10 kilómetros de distancia, pero las condiciones siguen siendo terribles. Se ven obligadas a comprar sus propios productos de higiene y viven en condiciones insalubres. Por temor a ser coaccionadas, muchas mujeres no revelan su embarazo durante el primer trimestre, ya que el personal penitenciario a menudo las presiona para que interrumpan el embarazo para que puedan seguir trabajando. Esta práctica cruel aumenta enormemente el riesgo de abortos espontáneos y otras complicaciones. Dado que muchos incidentes son encubiertos por el personal penitenciario, las madres encarceladas en Tashkent casi no tienen voz ni voto en el cuidado de sus hijos. Las autoridades penitenciarias toman decisiones sobre la alimentación, el tratamiento médico y la educación de sus hijos, al tiempo que limitan el tiempo que las madres pueden pasar con sus hijos a solo 1 hora al día, incluso cuando el niño está enfermo. Las reclusas temen denunciar estas injusticias, ya que a menudo se enfrentan a amenazas de aislamiento o de sentencias prolongadas. Y ahora, desde Uzbekistán,
nos dirigimos a Sudáfrica, donde otra prisión notoria arroja una sombra oscura sobre las vidas de las mujeres encarceladas. John Henry Ramírez. John Henry Ramírez, a la edad de 38 años, cometió un asesinato tan brutal que perseguiría a la comunidad durante años. La noche del crimen, atacó a Pablo Castro, un empleado de una tienda de conveniencia de 46 años. Mientras Castro estaba sacando la basura, Ramírez le cortó la garganta y lo apuñaló 25 veces en un acto de violencia sin sentido por tan solo $1.25. Ramírez había estado en una borrachera durante 3 días y su crimen fue parte de una serie de robos llevados a cabo con 2 mujeres. El horrible asesinato no solo dejó devastada a la familia de Castro, sino que también conmocionó a la comunidad local. El caso de Ramírez se vería envuelto en batallas legales durante años con largas demoras y un proceso de justicia lento. Sin embargo, durante este tiempo, Ramírez experimentó una profunda transformación. Encontró consuelo en su fe y se convirtió en el centro de su vida. A medida que se acercaba su ejecución, pidió rezar de rodillas antes de su muerte, una súplica profundamente personal de consuelo espiritual. En marzo, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión histórica que tendría un impacto en su caso. El tribunal dictaminó que los presos condenados a muerte podrían tener a sus asesores religiosos presentes y tocarlos durante su ejecución. Esta sentencia cambió el panorama de cómo se maneja el cuidado espiritual durante las ejecuciones. A medida que se acercaba el último día de Ramírez, su asesora espiritual, Dana Moore, estuvo a su lado, ofreciendo una oración por la paz. Después de la oración, Ramírez se volvió hacia la familia de Pablo Castro, que observaba a través de una ventana con sinceridad. Expresó su pesar diciendo: «Espero que esto les ayude a encontrar un cierre». Continuó expresando amor por su propia familia y diciendo: «Solo sepan que luché una buena batalla y estoy listo para irme». Cuando la inyección letal comenzó a hacer efecto, Ramírez roncó brevemente antes de quedarse quieto. Fue declarado muerto 14 minutos después, marcando el final de su turbulento viaje de la violencia a la redención espiritual. La historia de Ramírez plantea preguntas profundas sobre la capacidad de cambio y las complejidades del sistema de justicia penal, especialmente en lo que respecta a cuestiones de fe y los momentos finales de una vida condenada. Jean Hathorne. La vida de Jean Hathorne tomó un camino oscuro y retorcido que lo llevó a un crimen brutal y una petición final inusual que capturó la atención del público. En octubre de 1984, Hathorne y su cómplice, James Lee Bethard, idearon un escalofriante plan para asesinar a los miembros de la familia de Hathorne y asegurarse una herencia de $150,000. Entre sus víctimas se encontraban el padre de Hathorne, Jean Sr., su esposa, Linda, y su hijo adolescente Marcus. ¿El motivo? La codicia y el deseo de poseer la riqueza de la familia. Sin embargo, la trama se desenmascaró rápidamente cuando los investigadores descubrieron que el padre de Hathorne había cambiado su testamento, privándolo de la herencia. Para engañar a las autoridades, Hathorne colocó colillas de cigarrillos y cabellos humanos afroamericanos cerca de la escena del crimen, pero la investigación pronto lo apuntó de nuevo y fue arrestado. En su juicio, Hathorne intentó echarle la culpa a Bethard, alegando que era un simple espectador. Bethard, en un juicio separado, fue condenado, manteniendo su inocencia hasta el final. Hathorne, por otro lado, siguió apelando su condena, citando el abuso de su padre como la razón de sus acciones violentas. A pesar de sus esfuerzos, la apelación de Hathorne fracasó. Mientras esperaba su ejecución, hizo una impactante última petición: que su cuerpo se convirtiera en alimento para peces y se lo dieran a los peces de colores como parte de una instalación artística. Hathorne afirmó que su petición era una declaración contra la pena capital, una forma de criticar el sistema. El artista Julian Born Marco Evaresti fue reclutado para llevar a cabo el plan, que implicaba congelar el cuerpo de Hathorne y dárselo a los peces. Sin embargo, la apelación de Hathorne tuvo éxito y su sentencia de muerte conmutada por 3 cadenas perpetuas.
En consecuencia, su extraña petición fue abandonada. El caso de Jean Hathorn sigue siendo un ejemplo inquietante de cómo la violencia, la disfunción familiar y el sistema de justicia penal pueden cruzarse con su extraña petición, que ofrece una visión escalofriante de su estado mental perturbado mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. John Smith, el hombre que sobrevivió a la ejecución 3 veces. John Smith, un criminal notorio en el Londres del siglo XVIII, se convirtió en una leyenda después de sobrevivir no a 1 ni a 2, sino a 3 intentos de ejecución. Nacido en 1661 en la tranquila ciudad de Malton, Inglaterra, Smith sirvió inicialmente en la Marina Británica antes de ser dado de baja después de la batalla de la Bahía de Vigo. Luego se alistó como soldado, donde se juntó con malas compañías. En 1705, la vida de Smith había dado un giro oscuro, lo que lo llevó a una carrera en el robo de casas. Fue durante este tiempo que fue capturado y sentenciado a muerte por sus crímenes. El 25 de diciembre de 1705, Smith estaba de pie en la horca en Tyburn, el infame lugar de ejecución en Londres, listo para enfrentar su destino. Mientras los verdugos ajustaban la soga y dejaban caer a Smith desde la plataforma, la multitud esperaba su muerte. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. El cuerpo de Smith permaneció activo y en lugar de morir, luchó en un intento desesperado por sobrevivir. Los espectadores, incluida su propia familia, comenzaron a entrar en pánico e incluso ayudaron a tirar de sus piernas para acelerar el proceso. Pero Smith no moriría. Durante 15 largos minutos permaneció callado, jadeando en busca de aire antes de que la multitud exigiera que lo abatiesen. Milagrosamente, después de ser revivido, Smith recuperó la conciencia. Esto le llevó a ganarse el apodo de Smith medio ahogado. Después de su milagrosa supervivencia, Smith fue enviado a una casa cercana para recuperarse. Cuando se le preguntó sobre su experiencia, recordó un dolor intenso por el peso de su cuerpo y un destello de luz cegador antes de perder el conocimiento. El indulto que recibió del tribunal le permitió vivir un día más. A pesar de esta increíble fuga, Smith volvió a su vida delictiva. Y en un giro extraño, fue capturado nuevamente en 1706 por allanamiento de morada. Esta vez un jurado lo absolvió, para gran asombro de muchos. Sin dejarse disuadir por sus anteriores escapadas afortunadas, Smith cometió delitos una vez más y finalmente fue capturado por 3ª vez. Su destino parecía sellado, pero una vez más logró evitar la justicia. El fiscal de su caso murió justo un día antes del juicio y una vez más, Smith fue liberado. Para un hombre que había engañado a la muerte 2 veces, esto fue visto como otro ejemplo más de su suerte milagrosa. Sin embargo, en 1727, la suerte de Smith finalmente se había acabado. A la edad de 66 años, ahora con el nombre de John Wilson, Smith fue atrapado por intentar robar un candado. Esta vez, no había forma de escapar de su destino. Fue sentenciado a ser deportado a Virginia, lo que marcó el final de su notoria racha de evadir la muerte. La historia de Smith ha permanecido como parte del folclore británico, una historia de supervivencia, suerte y las extrañas formas en que el destino puede intervenir. Zulaika Katkoda sobreviviendo a una lapidación en Irán. La historia de Zulaika Katkoda es la de una mujer que sobrevivió a una brutalidad inimaginable. En 1997, Katkoda, una mujer iraní, se convirtió en víctima de las estrictas leyes del país en materia de adulterio. Fue detenida, acusada de relaciones extramatrimoniales y condenada a muerte por lapidación, una forma de ejecución cruel y horrible. Según la ley iraní, cuando alguien es condenado por adulterio, el castigo suele ser la muerte por lapidación, en la que el individuo es enterrado en el suelo y apedreado hasta morir. Este es precisamente el destino que le esperaba a Katkoda cuando fue sentenciada por un magistrado religioso en el pueblo de Ali Abad el 11 de agosto de 1997. Katkoda fue llevada a un campo abierto donde fue enterrada hasta la cintura en una zanja y comenzó la lapidación. Una multitud, que incluía tanto civiles como funcionarios del gobierno, le lanzó piedras sin piedad,
causándole graves heridas en la cabeza y la cara. A pesar de la fuerte agresión, Kadkoda logró permanecer consciente y con vida, aunque parecía claro que no sobreviviría mucho más. Mientras las rocas seguían cayendo sobre ella, se produjo una intervención inesperada. Indignados por la violencia, un grupo de aldeanos se unió para detener la lapidación. Se apresuraron a desenterrarla y la llevaron al hospital más cercano en Buchan, donde los profesionales médicos trabajaron para estabilizarla. Aunque circularon rumores de que Kadkota se enfrentaría a otra ronda de lapidaciones, las autoridades estaban bajo intensa presión de las comunidades locales y las organizaciones de derechos humanos para que le otorgaran un indulto. Según la ley iraní, si alguien sobrevive a la lapidación, se salva de la muerte. Este vacío legal jugó un papel crucial para salvar la vida de Kadkota. Después de sobrevivir al ataque, se le concedió tratamiento médico y más tarde ese año, su sentencia de muerte fue levantada oficialmente. Grupos internacionales de derechos humanos habían estado involucrados en su caso desde el principio, abogando por su liberación y pidiendo que se pusiera fin a la lapidación como forma de castigo. En noviembre de 1997, tras recuperarse de sus heridas, Kadkoda fue liberada de prisión. El caso atrajo la atención de todo el mundo, tanto en Irán como a nivel internacional, y puso de relieve el uso continuado de la lapidación como forma de ejecución en algunas partes del mundo. Su milagrosa supervivencia y posterior liberación suscitó debates sobre los derechos humanos, la justicia y la crueldad de tales prácticas. La historia de Kadkota sirve como recordatorio de las duras realidades que enfrentan las mujeres bajo ciertos regímenes y del poder de la acción colectiva para salvar una vida. Aunque quedó marcada físicamente, vivió el resto de su vida libre de la amenaza de más violencia. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia como una de las pocas personas que sobrevivieron a semejante calvario. La prisión de Portsmouth. Entramos en la prisión de Portsmouth, una famosa instalación de máxima seguridad en el suburbio de Teke, Ciudad del Cabo. Este lugar de pesadilla alberga a reclusas tanto hombres como mujeres y se considera una de las cárceles más aterradoras del mundo. Mientras que su recluso más famoso fue Nelson Mandela, quien una vez reflexionó sobre la cruda realidad de la prisión con una cita de Oscar Wilde sobre el cielo como una tienda de campaña azul para los prisioneros. La reclusa más infame de Portsmouth se ganó su lugar en su oscura historia a través de un crimen espantoso conocido como la asesina de la tijera. Marlene Lemberg, de 18 años, fue condenada por matar a Susana Magdalena van der Linde, la esposa de su amante mucho mayor, Christian van der Linde. Lemberg fue condenada inicialmente a muerte, pero luego fue reducida a cadena perpetua, lo que la convirtió en la mujer más joven condenada por asesinato en Sudáfrica. Para muchas reclusas, la vida en Portsmouth es una sentencia de muerte. Recientemente, 2 presas murieron de leptospirosis, una enfermedad que se propaga por las hordas de ratas que infestan la prisión. Los ex-reclusos describen una imagen desgarradora de las condiciones de hacinamiento, con hasta 70 personas hacinadas en celdas diminutas, obligándolas a dormir en el suelo. Los artículos de primera necesidad son escasos. Las reclusas comparten un baño y una ducha fría, y solo se les permite salir de sus celdas para hacer ejercicio una vez al mes. La oscuridad dentro de Portsmouth es aún más profunda. Según una fuente anónima que trabaja en la prisión, las reclusas con enfermedades mentales son agredidas sexualmente después del cierre, cuando la mayoría del personal se va. Sin embargo, los guardias desestiman estos horrores con un encogimiento de hombros, como si dijeran que así es la vida en prisión. ¿Pero es así como deberían ser las cárceles? ¿No se supone que deberían centrarse en la rehabilitación en lugar del castigo? Las historias inquietantes que escuchamos hoy muestran que la realidad está lejos de este ideal. Y trágicamente, estos relatos de sufrimiento no terminan aquí. La prisión de mujeres de Indiana. Fundada en 1873, la prisión de mujeres de Indiana tiene la distinción de ser la primera instalación correccional para mujeres adultas en los Estados Unidos. Con el tiempo, ha ganado atención por albergar a reclusas con una variedad de necesidades especiales,
incluidas aquellas con enfermedades mentales, discapacidades físicas, mujeres embarazadas y prisioneras de edad avanzada. A medida que pasan los años, la población de la prisión ha aumentado significativamente. Para 2015, el recuento de reclusos había superado los 600. Si bien la prisión incluye un corredor de la muerte para mujeres, actualmente no hay reclusas esperando la ejecución. Sin embargo, la instalación ha visto su cuota de criminales infames. Entre ellas se encuentra Clara Green Gibson Carl, famosa por matar a su marido, y Sarah Jo Pender, que ahora se encuentra recluida en régimen de aislamiento tras su fuga del centro penitenciario de Rockville. Otra reclusa, Brandy Worley, conmocionó a la nación cuando asesinó a sus 2 hijos en 2016. Quizás la prisionera más infame que haya pasado por estos muros fue Gertrude Banaszewski, responsable de la brutal tortura y asesinato de Sylvia Likens, de 16 años, en la década de 1960. Este horrible acto ha sido calificado como el peor crimen cometido contra una persona en la historia de Indiana. Sin embargo, lo que nos espera en nuestra exploración es aún más escalofriante. Prisión de Karchik. La prisión de Karchik, considerada la prisión de mujeres más infame de Irán, se enfrenta a numerosos problemas graves, siendo el hacinamiento uno de los más acuciantes. Situada en medio del desierto, la prisión sufre la falta de aire y agua limpios. Concebido originalmente como cementerio y posteriormente utilizado como tierra de cultivo, la infraestructura de la instalación es totalmente inadecuada para la habitación humana. Un preocupante informe de la agencia de noticias Human Rights Activist reveló que las 7 secciones de Karchik abarrotan a más de 2 prisioneros, con 200 a 300 reclusos hacinados en cada sección. La superficie total de la prisión no supera los 1.500 metros cuadrados, de los cuales solo 400 quedan para los reclusos. Después de tener en cuenta la administración de la sección y otros espacios, cada recluso tiene apenas 20 centímetros de espacio personal. No hay celdas individuales. En su lugar, una sala individual tiene 600 camas, mientras que los 400 reclusos restantes, incluidos algunos niños, se ven obligados a dormir en el suelo. Los informes revelan que los prisioneros se enfrentan a diversas formas de tortura, incluida la agresión sexual, mientras que el personal penitenciario los somete a abusos verbales y físicos. Para agravar su sufrimiento psicológico, la prisión está infestada de alimañas y el calor insoportable solo empeora las condiciones. Ratas, salamandras, lagartijas, abejas, chinches de agua e incluso tarántulas venenosas deambulan libremente por las instalaciones. Los reclusos carecen de acceso a medicamentos o tratamientos para problemas como los piojos, lo que los obliga a afeitarse la cabeza. Como último recurso, la prisión de Karchik no es nada menos que una pesadilla, donde cada elemento parece diseñado para atormentar a los reclusos en lugar de rehabilitarlos o garantizar su seguridad. Desafortunadamente, Karchik no es la última en nuestra lista de estas prisiones de pesadilla. Frank Atwood. El caso de Frank Atwood es uno que provoca escalofríos en la columna vertebral y deja una profunda sensación de inquietud, ya que involucra el secuestro y asesinato de una niña inocente de 8 años, Vicky Lynn Hoskinson, cuya vida fue truncada de manera brutal y sin sentido. En 1984, en un día de septiembre que parecía cualquier otro en la tranquila comunidad de Tucson, Arizona, Vicky, con la inocencia propia de su edad, se dispuso a realizar una tarea tan simple como dejar una tarjeta de cumpleaños en un buzón cercano. Lo que debería haber sido un breve paseo se convirtió en una pesadilla cuando, trágicamente, fue secuestrada por Atwood. La angustia de la búsqueda terminó meses después, cuando su cuerpo sin vida fue descubierto en la vastedad del desierto, un hallazgo que destrozó las esperanzas de toda una comunidad. El brutal crimen no solo conmocionó a la comunidad local, sino que dejó una cicatriz permanente e indeleble en su familia, alterando para siempre la vida de quienes la conocían y amaban. El viaje legal de Atwood se extendió durante más de 3 décadas, convirtiéndose en uno de los casos más prolongados en la historia del sistema judicial de Arizona. Inicialmente condenado por asesinato en primer grado,
su caso se vio empañado por una serie interminable de apelaciones, demoras procesales y suspensiones de la ejecución, cada una añadiendo capas adicionales de complejidad al proceso judicial. Su ejecución se detuvo temporalmente en múltiples ocasiones debido a diversas complicaciones con el proceso de inyección letal, mientras el reloj seguía corriendo inexorablemente y el destino de Atwood pendía de un hilo en el corredor de la muerte. Después de pasar largos años enfrentando su sentencia, la última petición de Atwood añadió un giro inesperado que levantó sospechas y generó debate. Ante la disyuntiva de ser con inyección letal o gas letal, Atwood sorprendió a las autoridades al solicitar específicamente ser ejecutado con gas nitrógeno en lugar del habitual gas cianuro, argumentando que este método sería menos doloroso considerando su debilitante lesión en la espalda que le causaba un sufrimiento constante. Esta petición poco convencional no solo añadió una capa adicional de complejidad al ya frustrante y tenso debate sobre los métodos de ejecución, sino que también generó discusiones éticas sobre los derechos de los condenados en sus últimos momentos. Sin embargo, a pesar de sus argumentos y peticiones, su solicitud fue finalmente denegada y Atwood fue ejecutado mediante inyección letal el 8 de junio de 2022, cuando contaba con 66 años de edad. En sus últimos momentos, Atwood, quien había encontrado un profundo consuelo en la fe ortodoxa griega durante sus años de encarcelamiento, estuvo acompañado por un sacerdote que le brindó apoyo espiritual hasta el final. Sus últimas palabras, pronunciadas con una serenidad sorprendente, reflejaban una compleja mezcla de resignación ante su destino y una esperanza inquebrantable en la misericordia divina. El caso de Atwood permanece como un testimonio perdurable que pone de relieve los numerosos desafíos éticos y prácticos que existen en la actualidad en torno a la pena capital en Estados Unidos, así como las complejidades multifacéticas que implica la realización de ejecuciones, particularmente cuando los reclusos solicitan métodos poco ortodoxos para enfrentar su destino final. Institución Correccional de Lowell. Ubicada en el condado de Marion, Florida, la Institución Correccional de Lowell se destaca como una de las cárceles femeninas más grandes de los Estados Unidos. Originalmente inaugurada en 1956 como la primera prisión para mujeres de Florida, ha albergado a algunas de las criminales femeninas más infames y peligrosas del país. Entre sus residentes se encontraba Rachel Wade, condenada por asesinato en una rivalidad alimentada por el amor, y Tiffany Cole, quien fue sentenciada a muerte por su participación en el secuestro y asesinato de una pareja en el condado de Duval, Florida. Sin embargo, ninguna ha igualado el terror infundido por Sheila LaBar, quien se ganó el escalofriante apodo de Sheila la Peladora por la espantosa tortura y asesinato de 2 hombres. LaBar, que cumple cadena perpetua sin libertad condicional, afirmó inquietantemente durante su juicio que era un ángel enviado por Dios para castigar a los pedófilos. Más recientemente, la prisión se ha visto afectada por un brote de tuberculosis con 7 casos confirmados, lo que desconcierta a los funcionarios sobre cómo la enfermedad se infiltró en la instalación. Para aumentar su notoria reputación, la institución correccional de Lowell vio la trágica muerte de la reclusa Latondra Ellington en 2014. Solo un día antes de su muerte, Ellington escribió una carta detallando el abuso de alguien que había amenazado su vida. Su misteriosa muerte oscurece aún más la historia ya sombría de esta instalación, convirtiéndola en un lugar que pocas reclusas querrían encontrarse. Institución Grand Valley. Ubicada en Kitchener, Ontario, la institución Grand Valley es una de las prisiones de mujeres más notorias de Canadá, que ganó atención mundial por la trágica muerte de la reclusa de 19 años, Ashley Smith. Su muerte desencadenó una investigación judicial y una gran controversia. El 19 de octubre de 2007, Ashley Smith se quitó la vida por estrangulamiento mientras se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio. A pesar de que los guardias la vigilaban a través de cámaras de vídeo, logró envolverse el cuello con una tira de tela y pasaron 45 minutos antes de que el personal entrara en su celda para confirmar su muerte. La tragedia dio lugar a que tanto el director como el subdirector fueran destituidos de sus puestos. Inicialmente,
Los guardias y supervisores cuya responsabilidad era vigilar a Ashley se enfrentaron a cargos de homicidio por negligencia. Sin embargo, esos cargos se retiraron al año siguiente, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta. Con una historia tan sombría, la institución Grand Valley sigue siendo un lugar en el que nadie querría acabar. Prisión Julia Tutwiler. Ubicada en lo profundo del sur de Alabama, la prisión Julia Tutwiler para mujeres, anteriormente conocida como Penitenciaría Estatal de Wodumka, tiene un legado inquietante. Establecida en 1942, fue rebautizada en honor a la defensora de la reforma penitenciaria, Julia Tutwiler, quien pasó su vida luchando por el cambio. Inicialmente vista como un faro de esperanza frente a la desesperación, la realidad detrás de sus muros es todo lo contrario. Esta instalación ha ganado notoriedad como una de las peores prisiones de los Estados Unidos. Las investigaciones de los Estados Unidos han revelado niveles alarmantes de violencia de los oficiales hacia los reclusos, incluyendo agresiones sexuales, palizas físicas y acoso implacable. Según el Departamento de Justicia, más de un tercio del personal ha tenido relaciones sexuales inapropiadas con los prisioneros. Las reclusas, desesperadas por necesidades básicas como papel higiénico y productos sanitarios, han quedado atrapadas en un ciclo degradante de abuso. Aquellos que se atrevieron a denunciar estas violaciones se encontraron con más castigos y humillaciones. Los reclusos que denunciaban sus actos eran a menudo colocados en aislamiento, despojados de sus pertenencias, privados de contacto con sus familiares y obligados a someterse a procedimientos médicos no deseados. Un ex recluso describió la vida dentro de Tutwiler como un estado constante de vulnerabilidad y miedo. Es un triste recordatorio de los horrores que pueden enconarse dentro de las instituciones diseñadas para corregir el comportamiento. Sin embargo, sorprendentemente, esta no es la peor prisión de nuestra lista. Thomas Douglas Arthur. Thomas Douglas. La historia de Arthur es una saga legal compleja y conmovedora, marcada por acusaciones de asesinato por encargo, condenas reiteradas y una insistencia en la inocencia que se extendería durante décadas. Arthur fue condenado por el asesinato de Troy Wicker en Alabama en 1982. Se dijo que el crimen fue el resultado de un asesinato por encargo en el que Arthur fue contratado por Judy Wicker para matar a su marido después de que ella tuviera una relación extramatrimonial. Arthur sostuvo que no estuvo involucrado en el asesinato, alegando que Judy lo había acusado falsamente en un intento de evitar una sentencia de muerte. Las batallas legales de Arthur estuvieron llenas de giros. Sus dos primeras condenas fueron revocadas y una tercera condena en 1990, y uno se mantuvo. A lo largo de los años, las fechas de su ejecución se pospusieron repetidamente y su caso se convirtió en un símbolo de la naturaleza prolongada y a menudo enrevesada de los casos de pena de muerte. Cuando se acercaba la fecha de su ejecución final en 2017, Arthur hizo una solicitud impactante. Pidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, citando una lesión grave en la espalda que, según él, haría que la inyección letal fuera demasiado dolorosa. Argumentó que la muerte por fusilamiento sería menos agonizante, pero su solicitud no fue concedida. En cambio, Arthur fue ejecutado por inyección letal el 26 de mayo de 2017, a la edad de 75 años. Su solicitud de un pelotón de fusilamiento puso de relieve los problemas éticos y prácticos que rodean los métodos de ejecución, añadiendo otra capa de complejidad a un tema ya de por sí controvertido. El estudio de caso de Thomas Arthur es un sombrío recordatorio de los desafíos que rodean la pena de muerte, los retrasos legales y las complejidades del sistema de justicia penal, lo que lo convierte en un capítulo sorprendente en la historia de la pena capital estadounidense. IK-2 Mordovia. Escondida en lo profundo de la región rusa de Mordovia, se encuentra IK-2, una prisión tristemente célebre por sus condiciones bárbaras. Los relatos desde dentro de esta prisión pintan un panorama de horrores inimaginables, incluyendo historias de prisioneros que pierden dedos en fábricas infestadas de ratas y actos impactantes de crueldad animal. En septiembre de 2013,
un activista ruso arrojó luz sobre las condiciones de pesadilla en el interior. Las mujeres son sometidas a jornadas de trabajo forzado de 16 a 17 horas, con apenas un día libre cada 8 semanas. Los accidentes son frecuentes y en ocasiones los reclusos pierden dedos mientras operan sierras. Sin embargo, nadie se inmuta. Desesperados por evitar tales horrores, los prisioneros han recurrido a medidas extremas, desde traerse clavos hasta cortarse las muñecas, solo para ser considerados no aptos para trabajar. A esta cruda realidad se suma un problema abrumador de ratas en la prisión. ¿La solución oficial? Traer gatos para controlar la infestación. Trágicamente, los gatitos que nacen en la prisión a menudo encuentran un final espantoso en los hornos de la instalación. La desolación de Mordovia parece medieval, pero es la escalofriante realidad para las mujeres atrapadas allí. H&M Prison Style, ubicada en la serena campiña de Cheshire en Inglaterra, puede parecer pacífica desde el exterior, pero esconde una oscura reputación. Originalmente establecida en 1898 como un orfanato, la instalación se convirtió en una prisión de mujeres en 1962. A pesar de su entorno rural, Style se ha ganado la infamia de ser una de las prisiones más notorias de Gran Bretaña, con una vídeos de reclusas en Inglaterra y Gales. Entre sus muros, el acoso y el abuso de drogas proliferan. El hacinamiento ha exacerbado la situación, lo que ha provocado desenlaces trágicos, y en 2004 el inspector jefe de la Reina destacó los graves riesgos a los que se enfrentan los reclusos. Sin embargo, poco ha cambiado. Las inquietantes historias de mujeres que se han tragado hojas de afeitar, pilas e incluso han intentado arrancarse los ojos pintan un sombrío panorama de la vida en el interior. En 2020, uno de los incidentes más desgarradores de la prisión ocurrió cuando una reclusa, tras pedir asistencia médica, dio a luz a un bebé muerto en un baño de la prisión. A pesar de sus gritos de ayuda, pasaron varias horas antes de que recibiera atención. Finalmente llamaron a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. En 2021 se inició una investigación posterior, pero los detalles sobre las mejoras siguen siendo escasos. La oscura historia sigue ensombreciendo a sus reclusas. Nos vemos en el próximo video.